lo que gotea del techo. Si alguna vez ves una mancha de humedad en el techo de tu cuarto que se mueve de lugar, múdate de esa casa inmediatamente, sin empacar nada. Me llamo Sofía y me mudé a un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, porque el alquiler era sospechosamente barato para la zona. El edificio era viejo, de esos que tienen las paredes finas como el papel, y donde puedes escuchar todo lo que hacen tus vecinos a cualquier hora. Mi apartamento era el 302, y justo encima de mí vivía un señor muy mayor y silencioso, al que nunca vi salir de su casa en 3 meses. Todo iba bien hasta que, una noche de lluvia torrencial, noté una pequeña mancha oscura en el techo de mi dormitorio, justo encima de mi cama. Pensé que era una filtración de agua normal, así que puse un balde debajo y llamé al dueño del edificio para que viniera a revisarlo al día siguiente. Pero esa noche, el sonido del goteo no me dejó dormir, porque no sonaba como agua golpeando el plástico del balde, sino algo más denso. Encendí la luz a las 3 de la mañana y vi que el líquido que caía no era agua transparente, sino una sustancia espesa, negra y con un olor dulce. Acerqué la nariz para oler el balde, y el hedor me revolvió el estómago al instante, porque olía a miel podrida mezclada con carne descompuesta. Subí corriendo al cuarto piso y golpeé la puerta del vecino, el 402, para decirle que se le estaba inundando el apartamento o algo peor. Nadie me abrió la puerta, pero pude escuchar un sonido extraño que venía del interior, como si hubiera miles de canicas rodando por el suelo. Pegué la oreja a la madera y escuché un zumbido constante, grave y vibrante, que hacía que la puerta temblara ligeramente contra mi cara. Volví a mi casa asustada y decidí dormir en el sofá de la sala, lejos de la mancha del techo, pensando que mañana se arreglaría todo. A la mañana siguiente, la mancha del techo había crecido el doble de su tamaño, y ahora parecía tener una textura rugosa, como si respirara. Llamé al dueño otra vez, y me dijo que el vecino de arriba, el señor Elías, no contestaba el teléfono, así que vendría con la llave maestra. Cuando el dueño llegó por la tarde, subimos juntos al cuarto piso, y noté que el pasillo estaba lleno de moscas grandes y negras, que volaban lento. El dueño abrió la puerta del 402, y una oleada de aire caliente y húmedo nos golpeó en la cara, trayendo ese mismo olor dulce y nauseabundo. Entramos al apartamento tapándonos la nariz, y vimos que todas las ventanas estaban selladas con periódicos y cinta adhesiva industrial. No había muebles en la sala, solo montañas de basura orgánica, cáscaras de fruta, carne cruda y huesos apilados en las esquinas. El zumbido era ensordecedor ahí dentro, y venía del dormitorio principal, que estaba con la puerta entreabierta al final del pasillo oscuro. El dueño, que era un hombre valiente, empujó la puerta del dormitorio y soltó un grito que se me va a quedar grabado en la mente para siempre. En el centro de la cama no estaba el señor Elías, sino una estructura gigante hecha de cera negra y saliva, que llegaba hasta el techo. Parecía un panal de abejas, pero de un tamaño monstruoso, y estaba pulsando como si tuviera un corazón gigante latiendo en su interior. El dueño intentó retroceder, pero resbaló con el líquido negro que cubría el suelo, y cayó de espaldas, rompiéndose la cabeza contra el marco. Yo quise ayudarlo, pero entonces el panal se abrió por la mitad con un sonido húmedo de desgarro, y vi lo que había estado creciendo ahí dentro. No eran abejas, eran insectos del tamaño de un gato, con alas transparentes y aguijones largos que goteaban ese veneno negro y dulce. El señor Elías estaba ahí, pero ya no era humano, estaba fusionado con la cera del panal, sirviendo como alimento y soporte para la reina. Su cara estaba estirada en una mueca de dolor eterno, y vi que los insectos entraban y salían por su boca abierta, usándolo como nido. El dueño del edificio empezó a gritar cuando los insectos se le lanzaron encima, clavándole los aguijones en el estómago y en los ojos. Yo salí corriendo del apartamento y cerré la puerta de golpe, dejando al dueño encerrado con esas cosas mientras escuchaba sus gritos. Bajé las escaleras saltando los escalones de 3 en 3, llegué a mi apartamento y cerré la puerta con todos los cerrojos que tenía. Empecé a meter ropa en una maleta para irme de ahí, pero entonces escuché un crujido terrible que venía del techo de mi habitación. La mancha negra se rompió por el peso, y el techo se vino abajo, trayendo consigo una lluvia de escombros, líquido negro y cientos de larvas. Caí al suelo tosiendo por el polvo, y vi que algo había caído junto con los escombros, era el cuerpo medio devorado del señor Elías. Pero lo peor es que todavía estaba vivo, movía los ojos frenéticamente y trataba de decirme algo con su garganta destrozada. Me levanté para correr hacia la puerta, pero vi que el pasillo de mi casa estaba bloqueado por 3 de esos insectos gigantes que me miraban. Hacían chasquear sus mandíbulas y frotaban sus alas, creando ese zumbido hipnótico que me hacía sentir mareada y con sueño. Entendí que no me querían matar, me querían para lo mismo que usaron al señor Elías, necesitaban un nuevo cuerpo para expandir la colmena. Corrí hacia la ventana de la sala,
pensando en saltar desde el tercer piso, porque prefería romperme las piernas a que me tocaran esas cosas. Pero cuando abrí la cortina, vi que la ventana estaba cubierta por fuera con una capa gruesa de cera translúcida y dura como el cemento. Habían sellado el edificio entero mientras yo dormía, nos habían estado encerrando poco a poco para convertir el bloque en su nido. Uno de los insectos me golpeó por la espalda con sus patas traseras, lanzándome contra la pared con una fuerza brutal que me sacó el aire. Sentí un dolor agudo en el hombro y vi que me había clavado el aguijón, inyectándome ese líquido caliente y espeso en las venas. Mis piernas dejaron de responderme al instante, caí al suelo paralizada, viendo cómo mi propia sangre se mezclaba con el líquido negro. El insecto se me acercó y empezó a segregar esa cera tibia desde su abdomen, cubriendo mis pies y pegándome al suelo de madera. Grité, pero mi lengua se sentía pesada y dormida, y solo salió un gemido patético que ni yo misma pude reconocer como mío. Me arrastraron hacia el agujero del techo, donde otros insectos empezaron a trabajar sobre mí, cubriéndome con capas y capas de cera. Podía sentir cómo me iban construyendo las celdas encima de la piel, y cómo depositaban los huevos fríos y húmedos sobre mi estómago. El señor Elías, desde el suelo, me miraba con lástima mientras los insectos terminaban de devorar lo poco que quedaba de su cara. Ahora soy parte de la estructura, estoy pegada a la pared de mi propia sala, convertida en una incubadora viviente para estas cosas. Puedo sentir a las larvas moviéndose debajo de la cera, alimentándose de mi calor y bebiendo de mi sangre a través de mi piel. Escucho a los nuevos inquilinos que vienen a ver el apartamento del segundo piso, hablando con el agente inmobiliario sobre el precio. Quiero gritarles que corran, que no firmen el contrato, que el olor dulce no es ambientador, sino el olor de nuestra putrefacción. Pero mi boca está sellada con cera y solo puedo producir ese zumbido grave que hace vibrar las paredes del edificio entero. Si alguna vez vas a visitar un apartamento y escuchas un zumbido constante detrás de las paredes, no pienses que es la electricidad vieja. Es el sonido de la colmena que está creciendo, esperando a que te duermas para subir a tu piso y sellar tus ventanas para siempre. Siento como una de las larvas está rompiendo su huevo sobre mi pecho, y sé que pronto tendrá hambre y empezará a comer. Mi conciencia se está desvaneciendo por el veneno, y pronto dejaré de ser Sofía para ser solo la habitación número 302 del panal. No mires las manchas de humedad en tu techo esta noche, y por favor, tapa tus oídos y empiezas a escuchar un aleteo. Suscríbete ahora mismo, porque es la única forma de que mi advertencia llegue a alguien antes de que yo termine de desaparecer. Espero que nunca sepas lo que se siente cuando algo camina por dentro de tu piel, buscando un lugar cómodo para dormir. Adiós desde la oscuridad de la acera, donde el zumbido nunca termina y el dolor es lo único que me recuerda que sigo viva.